Enero de 2019. Un hospital público de la Ciudad de México. Una mujer de 75 años acaba de morir de un tumor cerebral. Nadie de su familia está ahí. Y hay un problema. No hay dinero para enterrarla. Su amiga tiene que pedir ayuda públicamente para poder darle sepultura. Escucha bien quién era esa mujer. Fue primera figura de los teatros más grandes de Buenos Aires. Compartió escenario con Tita Merello. Llenó el Teatro Blanquita y el Cabaret El Capri en su mejor época. Y su cara la vio el mundo entero en una película de Alejandro Jodorowsky que todavía hoy se estudia en las escuelas de cine. Esa mujer llenó teatros en 2 países. Y murió sin lo suficiente para pagar su propio entierro. No fue la única. Son 11. Hubo una época en México en la que la noche tenía reinas. Los años 70 y 80. El Teatro Blanquita. El Cabaret El Capri, en los altos del Hotel Regis. El Tívoli. Lugares donde se hacía doble función y la gente hacía fila en la calle para entrar. Y arriba del escenario, ellas. Las vedettes. Plumas, lentejuelas, orquesta en vivo y un público que las adoraba. Vendían películas. Llenaban portadas de revistas. Salían cada domingo en la televisión de todo el país. Eran, sin exagerar, las mujeres más famosas de México. Pero aquí viene lo que casi nadie se pregunta. ¿Qué pasó con ellas después? Porque el cabaret no daba contrato. No daba seguro médico. No daba pensión. Se cobraba por función, en efectivo, y cuando dejabas de llenar el teatro, dejabas de cobrar. Así de simple. Y cuando llegó la vejez, cuando llegaron el cáncer, el lupus, los infartos y el Alzheimer, muchas de ellas descubrieron que no tenían absolutamente nada detrás. Ni ahorros. Ni casa. Ni quien respondiera por ellas. Hoy vamos a contar 11 historias. 11 mujeres que fueron el centro del espectáculo mexicano. Una murió asesinada de 2 balazos y el caso nunca se resolvió. Otra pasó casi 3 años en la cárcel. Otra terminó sus días en un asilo del gremio. Otra perdió la memoria y no supo nunca que había sido una leyenda. Y una sola sigue de pie. Todos los datos que vas a escuchar están documentados por la prensa mexicana. Vamos a empezar por la que abrió este video. Se llamaba Thelma Delia Sukienik. Nació en Buenos Aires el 4 de mayo de 1944. Su madre era de origen lituano y fue ella quien le vio el talento para la danza. Thelma no fue una improvisada. Estudió 6 años de teatro. Ganó un concurso organizado por el Teatro Nacional de Buenos Aires y de ahí pasó a ser primera figura del Maipo, del Nacional y del Astral. Los teatros grandes. Compartió escenario con Tita Merello, nada menos. En 1967 protagonizó una película que le dio el nombre con el que se quedaría para siempre. La muchacha del cuerpo de oro. Ese éxito la trajo a México con un contrato de pocas semanas. Se quedó el resto de su vida. Debutó en el Teatro Blanquita. Fue figura principal del Capri. Trabajó en televisión con Manuel, el Loco Valdés. Y en 1989 hizo algo que ninguna otra vedette mexicana hizo. Alejandro Jodorowsky la eligió para interpretar a la mujer tatuada en Santa Sangre. Esa película es hoy un clásico de culto que se proyecta y se estudia en escuelas de cine de todo el mundo. Thelma Tixou estaba en el cine internacional. Y ahora escucha cómo terminó. Según contaron sus amigas a la prensa mexicana, su propio esposo y representante la despojó de sus ahorros y de su vivienda. Se quedó sin nada. Sus últimos años los vivió rentando una habitación en casa de la familia de una periodista amiga. Sobrevivía con una pensión de la Asociación Nacional de Actores de 3,000 pesos al mes. Unos $150. Y para completar, hacía vitrales y repostería casera y los vendía. La actriz de Jodorowsky vendiendo strudels para pagar la renta de un cuarto. Y aquí quiero parar un segundo, porque sé exactamente lo que algunos están pensando. Que ella se lo gastó todo. Que ganaron fortunas y no supieron administrarlas. Que nadie les puso una pistola en la cabeza para vivir así. Y del otro lado están los que dicen que el sistema las exprimió, las dejó sin contrato, sin seguro y sin pensión, y cuando dejaron de vender boletos las tiró a la basura. Dime tú.
Escríbelo en los comentarios ahora mismo. ¿Culpa de ellas o culpa del sistema? Porque las 11 historias que faltan cambian la respuesta. A Thelma la acabó un hospital público. A la que sigue la recogió su propio gremio. Se llamaba Juana Amanda Seux Ramírez. Nació en Paraguay en 1948, en una familia de origen sirio y libanés, y creció en Salta, Argentina. Llegó a México en 1976 y se apoderó de la noche. Le decían la Barbie de las vedettes. También la bomba de oro. Rubia, escultural, con un estilo que no se parecía a nada de lo que había aquí. Su casa era el Capri. Y cuando digo su casa lo digo en serio, porque llenaba cada función. Debutó en el cine en 1978 junto a Vicente Fernández, en El Arracadas. Fue una de las grandes protagonistas del cine de los 80. Y a los 60 años todavía posó para Playboy. 60 años. Después se apagó todo. En 2010 le detectaron cáncer de mama. Lo superó. Pero vinieron un infarto cerebrovascular y una deficiencia pulmonar, y el dinero, que en algún momento había sobrado, simplemente se acabó. Y ahora la parte que a mí me rompe. Wanda Seux rescató 43 perros. 43. Los tenía en su casa, los alimentaba y los cuidaba. Cuando murió, mucha gente en redes recordó que llegó a tener 2 trabajos de limpieza para poder comprarles croquetas. La misma mujer que llenaba el Capri cada noche, limpiando pisos para darle de comer a sus perros. Cuando su salud empeoró y ya no pudo sostenerlos, tuvo que darlos en adopción. Sus últimos años los pasó en la casa del actor, la residencia que acoge a artistas de la tercera edad. Ahí vivió y ahí la cuidaron. Murió el 2 de septiembre de 2020, a los 72 años, en esa misma casa. El Instituto Mexicano de Cinematografía la despidió recordando que quizás su imagen más emotiva no era bailando. Era defendiendo animales. Todas las historias de esta lista son lentas. Esta duró 30 segundos. Se llamaba Gloria Cárdenas Sandoval. Nació en Ixtlahuacán, Colima, el 3 de diciembre de 1953, en una familia humilde. A finales de los 60 entró a una compañía de burlesque en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Y ahí hizo algo que en el México de aquella época era impensable. Según la prensa de entonces, fue de las primeras bailarinas en aparecer completamente desnuda sobre un escenario mexicano. Imagínate el escándalo. Por eso le pusieron La Única. Y no era solo el atrevimiento. Debutó en el cine con Capulina. En 1977 protagonizó Rarotonga, su papel más recordado. Y fue nominada al Premio Ariel por su trabajo en La Cuerda del Hambre, de Gustavo Alatriste. Nominada al premio más importante del cine mexicano. Un detalle que dice mucho de cómo funcionaba la industria. Cuando llegó la secuela, La Isla de Rarotonga, Gloriella no estuvo. Por problemas de sueldo. La sustituyeron por otra vedette. A principios de los 80 se retiró, se casó y se fue a Colima a manejar un negocio de bienes raíces. Compra y renta de casas, ranchos y edificios. Vida normal. Vida tranquila. Y aquí esta historia se rompe. El 2 de diciembre de 2005, alrededor de las 2 de la tarde, un hombre subió a su oficina en Colima. Llevaba una pistola escondida. Se plantó frente a ella y disparó. La secretaria estaba ahí y presenció todo. A ella no le hizo nada. El hombre salió corriendo. Gloriella murió ese mismo día, a los 51 años, un día antes de cumplir 52. Y ahora escucha esto. Los testigos solo pudieron decir que era un hombre de entre 52 y 57 años. Nunca lo encontraron. Nunca se supo el motivo. La carpeta se cerró sin culpable. La primera mujer que se atrevió a todo en un escenario de este país terminó silenciada por 2 disparos en una oficina de provincia. Una mujer que se atrevió a más que ninguna en un escenario de este país. Nominada al premio más importante del cine mexicano. Y murió de 2 balazos en una oficina de provincia sin que nadie averiguara jamás quién fue. Ahora dime una cosa, y quiero que seas honesto en los comentarios. ¿Tú crees que si eso le pasa hoy a una actriz famosa el caso se cerraría sin culpable? ¿O crees que se resolvería en una semana? Escríbelo abajo.
Y si has llegado hasta aquí, hazme un favor. Suscríbete. No te lo pido por pedir. Te lo pido porque estas historias solo llegan a más gente si el canal crece. Y hay muchas más que nadie está contando. Le das al botón, y seguimos. Porque la siguiente no murió pobre. La siguiente simplemente desapareció. Antes que todas ellas, antes del Blanquita y del Capri, hubo una cubana que inventó el oficio. Se llamaba María Antonieta Pons. Nació en La Habana el 11 de junio de 1922. Nunca tuvo formación académica de danza. Nada. Bailaba por instinto, con una energía que la gente de la época describía como hipnótica. La descubrió el productor Juan Orol, que buscaba una bailarina para sus películas tropicales. Su primera película en México fue Siboney, en 1938. Y a partir de ahí se convirtió en la primera rumbera del cine mexicano. La llamaban el Ciclón del Caribe. Filmó más de 50 películas. Llegó a ser la actriz más taquillera del país. Se casó con Orol, se divorció, y en 1950 se casó con el actor y productor Ramón Pereda, 25 años mayor que ella. Y entonces hizo algo que nadie entendió. Su última película fue Caña Brava. Tenía 43 años. Y se retiró. Sin dar explicaciones. Sin despedida. Sin una sola entrevista. Ahora escucha el dato que resume todo este video. La Asociación Nacional de Actores dio a conocer que María Antonieta Pons dejó de pertenecer al sindicato desde 1970. Porque dejó de pagar sus cuotas. La mujer que inventó el género, la más taquillera de México, fuera del sindicato desde los 38 años. Cuando su esposo murió, en 1986, decidió no volver a mostrarse en público nunca más. Y cumplió. María Antonieta Pons murió en la Ciudad de México el 20 de agosto de 2004, a los 82 años. Y no se supo nada de ella hasta después de su muerte. Casi 40 años de silencio absoluto. Y ahora una pregunta que va a dividir a este canal en dos. De las que llevamos, hay dos que desaparecieron por su propia voluntad. Se retiraron jóvenes, se fueron sin dar explicaciones y no volvieron a dejarse ver. Hay quien dice que eso es dignidad. Que se fueron en su mejor momento y no dejaron que el público las viera envejecer. Y hay quien dice que es cobardía. Que le deben una despedida a la gente que las hizo famosas. ¿Tú qué opinas? ¿Retirarse en silencio es dignidad o es huir? Escríbelo abajo y quédate a leer lo que contestan los demás, porque esto se va a poner bueno. Y una cosa más. Vamos por la mitad del video y todavía faltan las 6 historias más fuertes. Si quieres verlas, suscríbete ahora. Subimos un video cada 2 o 3 días. Nada más eso. Dale al botón y seguimos. Hasta aquí hemos hablado de mujeres que perdieron. Ahora empiezan las que supieron salirse a tiempo. Y la primera es canadiense. Se llama Susan Linda Fair. Nació en Montreal el 19 de octubre de 1949. Empezó como extra en la televisión de su país a los 12 años. En la adolescencia se fue a Estados Unidos a formarse como bailarina, y de ahí trabajó por El Salvador, Nicaragua y Panamá. Pisó suelo mexicano por primera vez el 28 de julio de 1973, llegando desde Miami. Debutó en el Teatro Blanquita. Y su padrino de debut, agárrate, fue Vicente Fernández. Aquí la conocieron como la princesa Lea. Y después como la majestad de las vedettes. Ella puso de moda los penachos y el plumaje artístico en México. Y fue de las pioneras de la danza acrobática. Pero lo que la hizo leyenda fue un número que nadie había visto. Se bañaba dentro de una copa gigante de champán. Una bañera transparente que simulaba la copa, y espuma que simulaba el champán. Ese número lo llevó al cine en 1980, en la película Burlesque, y esa escena es hoy uno de los emblemas del cine de ficheras. Hizo más de 20 películas. Y en 1982 protagonizó La Isla de Rarotonga. Fíjate en el detalle. Ese era el papel que le correspondía a Gloriella, la que acabamos de contar, y que ella no aceptó por problemas de sueldo. ¿Y hoy dónde está la princesa Lea? Reside en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lejos de todo. Sin escándalos, sin entrevistas y sin necesidad de nadie.
Ninón Sevilla se despidió con homenajes. Esta se despidió sin decir absolutamente nada. Y hoy es el mayor misterio del cine mexicano. Se llama Angélica Elizabeth Chaín Martínez. Nació el 24 de mayo de 1956, en Orizaba, Veracruz, en una familia de origen libanés. Empezó a los 17 años en el Teatro Iris, con el nombre artístico de Liz Chaín. Fue una de las grandes estrellas de las fotonovelas de los 70. Y en el cine se convirtió en la reina indiscutible de las sexicomedias. Debutó en 1973 en Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein. Después vinieron Muñecas de Medianoche, Muchachas de Oficina, Rojo Atardecer, y decenas más. La prensa de la época la llamaba la inquietante rubia y la comparaba con Marilyn Monroe. A ella el elogio la incomodaba. Dijo en una entrevista que por mucho que admirara a Marilyn, ella quería ser Angélica Chaín, buena actriz o mala actriz, pero ella. Y ahora escucha lo que hizo. En 1991 filmó sus 2 últimas películas. Y se retiró. Estaba en la cima. Vendía taquilla. Tenía 35 años. Se casó con el empresario Enrique Molina Sobrino, hotelero, socio de la industria azucarera y dueño del mayor grupo embotellador de Pepsi de México. Y desapareció. Sin gira de despedida. Sin última entrevista. Sin nada. ¿Y hoy dónde está? Según lo que ha publicado la prensa mexicana, tiene 70 años, vive entre la Ciudad de México y Cancún, y tiene una boutique dentro de uno de los hoteles de su esposo. No da entrevistas. No va a programas. Su vida hoy es, literalmente, un misterio. Angélica Chaín se fue por decisión propia. A la que sigue casi la retira una caída por unas escaleras. Lina Santos nació el 16 de marzo de 1966 en Ciudad Acuña, Coahuila. Sus padres se separaron cuando ella tenía 6 años y creció con su madre en Del Río, Texas, estudiando en escuelas religiosas. En 1985 fue elegida señorita Coahuila. Y ese mismo año, con 19 años, quedó en 4º lugar en el certamen de Señorita México. Ahí la vieron los productores de cine. Le ofrecieron papeles en las sexicomedias, y ella aceptó, pero con una condición: que nunca apareciera completamente desnuda. Y lo cumplió. Se convirtió en una de las máximas figuras del género sin enseñar de más, en una época en la que eso parecía imposible. Trabajó con Vicente Fernández en El Macho. Y en Pero sigo siendo el rey. En los 90 formó parte del grupo Las Tropicosas. Y aquí viene una historia que ella misma ha contado. En 1997 grababa una película sobre Amado Carrillo, el líder del Cártel de Juárez. Y al rodaje llegaron personas relacionadas con esa organización, armadas, a preguntar qué se estaba grabando y quién lo había autorizado. Ella lo cuenta así: que la llevaron a una comandancia y la tuvieron un día entera con 2 personas armadas cuidándola. Llamó a su madre y su madre le dijo que se regresara a México inmediatamente. Y que eso la salvó. Después llegó lo otro. En 2002, en su casa de Acapulco, rodó por las escaleras desde un 2º piso. Casi se queda paralítica. Pasó cerca de 3 años en silla de ruedas. Y volvió. Hoy tiene 60 años y sigue activa. Y ahora la que le dio la vuelta a todo el género. Rosa Gloria Chagoyán nació en la Ciudad de México el 11 de octubre de 1953, de ascendencia armenia. Empezó como todas. Teatro, cine popular, el Circo de Capulina en 1978. Pero en 1983 pasó algo que cambió el cine mexicano. Lola la trailera. Una mujer conduciendo un tráiler, persiguiendo narcos, sin necesitar que ningún hombre la rescatara. En pleno cine de ficheras. Y escucha estas cifras, porque son difíciles de creer. Lola la trailera es considerada la película más taquillera de la historia del cine mexicano. Más de 168 millones de asistentes. 168 millones. El día del estreno, según ha contado el periodista Gustavo Adolfo Infante, fue tal el tumulto de gente queriendo entrar que la policía tuvo que intervenir y lanzar gases lacrimógenos. Y ella llegó manejando un tráiler por Avenida Juárez hasta el cine. Tuvo que salir escoltada.
Un crítico de cine la definió como lo más cercano a una heroína de acción que México podía ofrecer. ¿Y hoy dónde está? Tiene 72 años y no se ha retirado de nada. En 2023 volvió a interpretar a Lola en la telenovela Mi Camino es a Marte. En 2025 entró a MasterChef Celebrity. Y sigue haciendo viajes en su propio tráiler. Es más, ella misma lo ha contado. Cuando una mujer se recibe como operadora de tractocamión en México, la avisan. Y ella se convierte en su madrina. De las 11 de esta lista, es la única que convirtió su personaje en un oficio de verdad. 11 mujeres. 11 caminos. Y si las pones una al lado de la otra, aparece algo que no se ve mirándolas de una en una. Fíjate bien. Las que murieron sin nada tienen todas la misma cosa en común. Se quedaron en el oficio hasta el final. Thelma Tixou siguió trabajando hasta que ya no pudo, y murió en un hospital público con una amiga pidiendo dinero para enterrarla. Wanda Seux siguió en el oficio, y acabó en la casa del actor. María Antonieta Pons, la que inventó el género, dejó de cotizar al sindicato en 1970 y murió 40 años después sin que nadie supiera nada de ella. Y ahora mira a las que están bien. Angélica Chaín se retiró a los 35 y se casó fuera del medio. La princesa Lea se fue a Chiapas. Rosa Gloria Chagoyán se hizo empresaria y conduce su propio tráiler. Ninguna de ellas se salvó porque el oficio la cuidara. Se salvaron porque se salieron. Esa es la conclusión de este video, y quiero que la escuches con calma. En el cabaret no había contrato. No había seguro. No había pensión. Se cobraba por función, en efectivo, y cuando dejabas de llenar el teatro, dejabas de cobrar. La única red que existía era la del sindicato, y esa red tenía un agujero enorme. Si dejabas de cotizar, aunque llevaras décadas cotizando, dejabas de existir. Le pasó a María Antonieta Pons en 1970. Y le volvió a pasar a Thelma Tixou casi 50 años después. El mismo agujero. La misma historia. Y en medio, 50 años en los que nadie lo arregló. Estas mujeres no fueron cuerpos bonitos. Fueron bailarinas con 6 años de estudio de teatro. Actrices nominadas al Ariel, y una que lo ganó. La protagonista de la película más taquillera de la historia de este país. Mujeres que hacían doble función y al día siguiente estaban otra vez ahí, sin faltar. México las aplaudió de pie. Y después no supo cómo cuidarlas. Por eso vale la pena decir sus nombres otra vez. Thelma Tixou. Wanda Seux. Gloriella. María Antonieta Pons. La princesa Lea. Angélica Chaín. Lina Santos. Rosa Gloria Chagoyán. Ahora te toca a ti. Dime en los comentarios a cuál de estas 11 recuerdas de verdad. ¿Cuál veías en la televisión de tu casa? Escribe su nombre nada más, y vamos a ver cuál gana. Y dime también cuál te sorprendió más. ¿El final de Thelma? ¿Los 43 perros de Wanda? ¿O que Rosa Gloria Chagoyán, a los 72, siga manejando su propio tráiler? Si esto te movió algo, mándaselo a alguien de tu familia que también creció viendo cine mexicano. Van a hablar un buen rato. Esto fue Fama Maldita. Nos vemos en el próximo video.